Muy bien, ¿qué tal, señores? Muy buenas noches con todos. Les saluda Johnny Gutiérrez. En esta oportunidad vamos a ver un tema relativamente nuevo para algunos, para otros ya conocido. Vamos a hablar sobre la actualización de la norma E050 correspondiente al Reglamento Nacional de Edificaciones acá en Perú. Bueno, quien les habla, cuento con más de 15 años de experiencia en ejecución de ensayos de laboratorio, supervisión de obras civiles. Me he dedicado gran parte de mi carrera profesional al rubro de la geotecnia y desarrollo este tipo de capacitaciones con ILTEC por más ya de 4 años. Tengo más de 10 años de experiencia en lo que es educación docente. Me he desempeñado como docente en Sensico, he estado como jefe de prácticas también en la UPC por más de 5 años en la UPC y en Sensico por más de 10 años. Actualmente estamos dando este tipo de capacitaciones para todos los interesados que desean ampliar sus conocimientos en el rubro de ingeniería civil, ¿no? Relacionado a geotecnia, control de calidad, supervisión de obras civiles, laboratorio de ensayos para los mismos técnicos de laboratorio. Quien les habla también tengo la carrera de técnico de laboratorio, aparte de la carrera de ingeniería civil. Entonces, son temas muy interesantes que van de la mano con la ingeniería, ¿no? Y vamos a ver justo en esta introducción, este es un curso introductorio al curso de mecánica de suelos con fines de cimentación que se viene esta semana, ¿ok? Por favor, me confirman si pueden ver mi pantalla. Estoy compartiendo la presentación. A ver si me indican ahí en el chat si se puede ver. Se puede ver. Perfecto. Ok, entonces voy a desactivar mi cámara para que puedan ver la pantalla completa y hacer más fluida la presentación. ¿De acuerdo? A ver. Muy bien. Entonces, la norma E050. Nosotros sabemos que en Perú contamos con el Reglamento Nacional de Edificaciones, el cual tiene un peso legal, ¿no? Acá en Perú es obligatorio manejar las normas nacionales relacionados a proyectos de ingeniería civil. Dentro de ellos tenemos, por ejemplo, normas de referencia a la E050. Vamos a usar la norma E030, que corresponde a diseño antisísmico. Vamos a utilizar la norma E020 para cargas. Vamos a utilizar la norma E060 para recomendaciones para el concreto armado, ¿no? Y otras normas más de referencia. Por ejemplo, tenemos también la norma E070 que corresponde a albañilería, ¿no? Entonces, todo ese compendio de normas, la E080, la CE010, corresponde al Reglamento Nacional de Edificaciones. Y esta es una de las tantas normas que tenemos que tener en cuenta, valga la redundancia, antes de iniciar un proyecto de obras civiles. O sea, hay que ejecutar adecuadamente un estudio de mecánica de suelos. Ese es el énfasis de esta norma. Vamos a empezar la presentación con este primer párrafo. La mejor base de una construcción no son las estructuras sólidas, es el respaldo legal y especializado que garantiza el cumplimiento de la reglamentación y de las normas que dan sostenibilidad al proyecto. Les decía en la introducción que esta norma tiene un peso legal en el Perú. Entonces, antes se hablaba de estudio de mecánica de suelos, ¿no? ¿Qué era un estudio de mecánica de suelos? Un conjunto de exploración donde se ejecutaban generalmente calicatas, ¿no? A veces se hacían perforaciones, a veces se hacían auscultaciones, otras veces se tomaban muestras de trinchera. Entonces, se sigue haciendo lo mismo, pero ya hoy en día se está cambiando el término de mecánica de suelos por la rigurosidad que pide la misma norma al término estudio geotécnico, ¿no? Entonces, el estudio geotécnico o la ingeniería geotécnica es una de las ramas de la ingeniería civil que va a estudiar las propiedades mecánicas, las propiedades hidráulicas de los materiales, pero a su vez va a incorporar un diseño o factores para diseño sismo resistente, ¿no? Esa es la diferencia entre la mecánica de suelos y la geotecnia. En la geotecnia nosotros tenemos que dar las recomendaciones para que las estructuras sean cimentaciones sismo resistentes. Entonces, con ese término, antiguamente a la mecánica de suelos no se le incorporaba la parte sísmica, ¿no? Entonces, por ejemplo,
Hoy en día tenemos los mapas de zonificación sísmica en el Perú, donde vemos cómo se va a comportar de repente la interacción suelo-estructura, eso lo veía el ingeniero estructural, ante una determinada aceleración, ¿no? Por ejemplo, en la costa estamos en la zona 4, ¿no? Si vemos el mapa de zonificación sísmica del Perú, ¿qué grado de aceleración le corresponde? 0.45. Si nos vamos a la franja central del litoral peruano, alejándonos del litoral peruano, tenemos la zona 3. Más adentro tendríamos la zona 2 y gran parte de la selva es la zona 1, ¿no? Entonces, la zona 4 es, digamos, el cinturón de fuego donde hay más posibilidad de que exista un sismo de alta intensidad, donde los grados de aceleración son mucho más altos, ¿no? Entonces, de acuerdo a las zonas, se tiene que prever, ya con la ayuda de la mecánica de suelos, más la información que se tiene de los estudios realizados anteriormente por el SISMID, por la UNI, y en algunos casos también algunas empresas privadas, por ejemplo, como la empresa de Jorge Alburtado, M&M Consultores, que apoyaron para la actualización de esta norma, la norma E050, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que para hacer un buen proyecto hay que ver bien cómo está conformado el suelo, ¿no? Entonces, acá tenemos dos imágenes, seguimos con la introducción aún, todavía no estamos directamente en la norma. Estas dos imágenes vemos acá en esta parte, que es un edificio construido al pie de un talud, ¿no? Entonces, sobre un talud, perdón, ¿no? Al borde de un lugar donde se podría deslizar. ¿Qué pasaría si llueve? Este talud va a empezar a humedecerse, va a perder resistencia cortante y se va a deslizar, ¿no? Entonces, ¿qué se tendría que hacer, por ejemplo, ahí? Un estudio de mecánica de suelos con fines de estabilización de taludes, ¿correcto? Entonces, hay que ver las propiedades físico-mecánicas de ese talud, hay que hacer un análisis de estabilidad de taludes, existen softwares, ¿no? Por ejemplo, el Slide es uno de los softwares que se utiliza para analizar estos sistemas, ¿no? Ahora, en la base legal, ¿qué peso legal tiene la norma? Acá está el histórico de esta norma. En el año 2006, por el Ministerio de Vivienda, se aprueba el Reglamento Nacional de Edificaciones, lanzando la publicación de la norma E030, la norma diseño sismo resistente, ¿no? De diseño sismo resistente. Entonces, esta norma, ¿por qué le he puesto acá de referencia? Porque vamos a utilizarla para hacer los informes de mecánica de suelos, para poder indicar en el informe cuál es, en función a la zona, el grado de aceleración, el tipo de suelo en su clasificación sísmica, ¿no? Cuánto es la plataforma de espectro, el TP, el TL, entre otros factores que menciona esta norma, ¿no? ¿Por qué? Porque esa información lo va a utilizar el ingeniero estructural para determinar la cuantía de acero en la cimentación, ¿no? De acuerdo al grado de aceleración, al tipo o al perfil de suelo, ¿ok? Luego tenemos la otra norma de referencia, la norma E060 de concreto armado. También lo vamos a utilizar para hacer los estudios de mecánica de suelos, sobre todo el informe. ¿En qué parte? Por ejemplo, yo estudio el suelo para ver si no va a tener algún componente químico que pueda agredir, al concreto de la cimentación, ¿no? Ejemplo, las sales solubles contienen cloruro y sulfatos, ¿correcto? Si hay exceso de sales solubles, cuando éstas se laven por aparición de humedad, por napa freática, ¿qué va a quedar a cambio de la sal? Va a quedar de repente vacíos, ¿no es cierto? Y esos vacíos, pues, harían que el terreno se debilite. Eso hablando de un exceso de sales. Cuando hay exceso de sales, ¿no? Se le determina que el suelo es muy peligroso porque puede haber pérdida de resistencia por lixiviación. Ahora vamos a otro componente químico o patógeno al concreto, los sulfatos, ¿no? Dentro de esas sales solubles hay sulfatos. Los sulfatos atacan directamente al concreto. Si tú tienes una cimentación donde has plasmado o has plantado directamente sobre un terreno que no has hecho un análisis químico y diseñaste, digamos, tu concreto con cemento tipo 1, probablemente si tienes un grado de agresividad moderado, este concreto va a empezar a expandirse por efecto de los sulfatos y va a empezar a exponer al acero, ¿no? Entonces, si hay una exposición, una facilidad de ingresar el agua a través del concreto y llega de repente esta agua con cloruros
¿no? Adicionalmente a los sulfatos puede tener cloruros. Llega al acero, ¿qué va a pasar? Ese acero se va a empezar a corroer, que es un efecto cancerígeno en una estructura de construcción, ¿no? Entonces, si yo no considero en el estudio de mecánica de suelos la parte química del suelo y del agua freática también, dicho sea de paso, entonces, pues de nada me va a servir hacer mi granulometría, haber hecho mis calicatas para hacer mi límite líquido, mi límite plástico, ¿no? Hacer mi triaxial, cualquier ensayo carísimo de repente, si no cuidé también la parte química. Un estudio de mecánica de suelos es un paquete completo de ensayos. Y ya que ver, eso lo vamos a ver en esta capacitación, recomendaciones para un programa adecuado de investigación, un programa de prospección. ¿Ok? Luego tenemos la norma CE010. ¿Por qué lo utilizamos como referencia a la norma CE010? En la norma E050, que vamos a verlo, o que estamos viendo, nos menciona en un cuadrito que también aplica para vías urbanas, es decir, para hacer habilitaciones urbanas. Tiene que ver con cimentación, de hecho que sí. Cuando tú haces una habilitación urbana, vas a tener que calcular capacidad portante para poder colocar tus cimentaciones. Eso es en la norma E050. Pero si tú vas a diseñar dentro de esa habilitación urbana las vías de acceso, las calles, los jirones, las avenidas, ¿no? O las avenidas circundantes, entonces necesitas ir a las especificaciones técnicas de la norma CE010, pavimentos urbanos. Ahí te va a indicar cómo ejecutar el estudio de mecánica de suelos en complemento con la norma E050. Te va a indicar cuántos puntos de investigación hacer, qué ensayos hacer, ¿no? Para vías urbanas. Entonces, todo lo que sea vías, la profundidad mínima de investigación, por ejemplo, sabemos que es 1.5 metros, ¿no? Luego tenemos como referencia la norma CE.020, ¿no? Que nos habla de estabilización de suelos y taludes. Para los casos donde quieran construir, por ejemplo, en las casuarinas, ¿no? Cercano a un cerro donde hayan pendientes, hay que ver un análisis de estabilidad de taludes. La Costa Verde, por ejemplo, ¿no? Aquí en Lima, hay grandes construcciones que, bueno, algunas ya han cedido, ¿no? Debido a que este es un talud que no tiene mucha resistencia al corte, ¿no? Su cohesión es muy débil. ¿Por qué? Porque está compuesto de material aluvial, canto rodado en su mayor composición, que estos pues no tienen buena adherencia a las partículas finas y tienen pocas partículas finas. Quizás más adelante, Dios no quiera que pase, suceda un sismo de alta intensidad, ¿no? En época de invierno, donde los suelos se encuentran húmedos en ese litoral y quizás estos suelos se vayan a deslizar por falta de resistencia y por un mal diseño, de repente una mala cultura de no estabilizar esos bordes de talud y pueda tapar toda esa costa verde, ¿no? Entonces puede suceder muchas cosas. Entonces en ingeniería nosotros tenemos que precaver, estar precavidos ante todas estas situaciones. Luego tenemos ya la actualización de esta norma, se dio el 3 de diciembre del 2018 la norma E050, en la cual se han cambiado algunas cosas que vamos a verla en la capacitación del día de hoy. Recordemos lo siguiente, en el artículo 36 de la ley 29090 nos habla de la regulación de las habilitaciones urbanas y edificaciones. En esta misma norma nos habla que debe cumplir el Reglamento Nacional de Edificaciones y el Código de Estandarización de Partes y Componentes de Edificación. Es decir, hoy en día es obligatorio realizar un estudio de mecánica de suelos casi para todos los tipos de construcción, habidas o por haber, ¿no? Hay unas restricciones, sí, que no ameritan estudio de mecánica de suelos, pero yo siempre les recomiendo para todos los casos, incluso para ti como persona natural que quieras hacer una casita de un piso, 2 pisos. Si más adelante prevés construir más pisos, quizás ahorita no alcance el presupuesto, mejor invierte un poquito más al inicio y hace un estudio de mecánica de suelos, ¿no? Para evitar pues problemas que puedan suceder posteriormente. ¿Ok? Entonces, ahí está un extracto del artículo 36 de la norma, donde te habla pues de la reglamentación y la exigencia jurídica del uso del Reglamento Nacional de Edificaciones en Perú. Bueno, lo pueden leer, lo pueden encontrar también en internet. También vamos a mencionar en esta diapositiva la norma G030 nos habla de los derechos y responsabilidades del ingeniero civil. ¿Por qué les he puesto el artículo 18 de la norma G030? Porque he visto muchos informes geotécnicos que son firmados por ingenieros geólogos y en algunos casos ya exagerado he visto por arquitectos, ¿no? Y acá nos dice, el ingeniero civil es responsable del diseño estructural de una edificación que comprende los cálculos,
las dimensiones de los componentes estructurales y de las especificaciones técnicas del proyecto estructural, así como las consideraciones de diseño sismo resistente, que decíamos al inicio. En la nueva versión de la norma nos habla que los estudios de mecánica de suelos deben ser, digamos, relacionados de forma geotécnica, donde se hable de la mecánica de suelos y del diseño sismo resistente. Entonces, como este artículo 18 menciona que la responsabilidad para un diseño sismo resistente es del ingeniero civil, obviamente ya está limitando que solo el ingeniero civil pueda firmar un estudio de mecánica de suelos. No puede hacerlo un ingeniero industrial, no puede hacerlo un ingeniero agrícola, no puede hacerlo un ingeniero geólogo, ¿no? Asimismo, es responsable de la correspondencia de su proyecto de estructuras con el estudio de suelos del predio, materia y ejecución del proyecto. Este estudio, a su vez, es de responsabilidad del ingeniero civil que lo suscribe, ¿no? Entonces, tenemos la base legal, ya saben quiénes sí, solo sí, deben firmar estos informes de mecánica de suelos. También nos menciona de la calidad de la construcción. Los diseños estructurales que forman parte del proyecto debe considerar las memorias de cálculo. Entonces, como parte del diseño estructural, se va a incorporar dentro de los planos de estructura. Ahí vamos a mencionar en la presentación del día de hoy, hay un párrafo que hay que incluir de forma obligatoria en los planos estructurales, ¿no? Que es el resumen de las condiciones de cimentación, ¿no? Entonces, los componentes y características de los proyectos, según la norma GE 020, deben estar compuestos por planos, especificaciones técnicas y la memoria descriptiva o de cálculo. De esto último, la memoria descriptiva se elabora a partir del estudio de mecánica de suelos. Entonces, en el artículo 4 de la norma E030, que la vamos a usar de referencia para la norma E050, nos habla de la presentación del proyecto. Para su revisión y aprobación por la autoridad competente, los proyectos de edificaciones con más de 70 metros de altura deben estar respaldados con una memoria de datos y cálculos justificativos. Eso es obligatorio. Y bueno, la ley del ejercicio profesional, la ley 16053, nos habla que los proyectos, mapas, planos, cálculos, croquis, estudios, dibujos, memorias, peritajes, informes y en general cualquier documento técnico de ingeniería o arquitectura para tener valor legal deben estar autorizados por ingenieros o arquitectos con indicación del título, nombre completo y el número de matrícula de la colegiatura. Es decir, no basta solamente con ser ingeniero civil, debes tener tu código de colegiatura habilitado, ¿no? Entonces, si no estás habilitado, no puedes firmar estudios de mecánica de suelos, estudios geotécnicos, ni siquiera un informe técnico de suelos. ¿Qué vamos a ver en la sesión del día de hoy? Eso fue la introducción con la parte legal. Vamos a ver el objetivo y las definiciones de la norma 050, la obligatoriedad de los estudios de mecánica de suelos, cómo se realiza un programa de investigación, las técnicas de investigación recomendables, ¿no? El informe del estudio de mecánica de suelos que debe contener, el informe técnico de suelos, que son dos cosas distintas, ojo, y vamos a hablar un ejemplo de sostenimiento de excavaciones, ¿no? Entonces, esto es como introducción al curso de mecánica de suelos que se viene el día lunes. La finalidad de los estudios de mecánica de suelos. ¿Con qué fin se ejecuta un estudio de mecánica de suelos? Para asegurar la estabilidad y la permanencia de las obras, ¿no? Los estudios de mecánica de suelos también nos van a servir para promover la utilización racional de recursos. Y en esta parte quiero hacer un hincapié. Muchos estudios de mecánica de suelos se hacen generalmente por requerimiento de un solicitante, donde cuando recibe un presupuesto que dice, oye, me sale muy caro, voy a ir a probar en otro laboratorio o en otra consultora, ¿no? Entonces siempre va a llegar a esos pequeños laboratorios que le van a cotizar con los ensayos más baratos que puedan haber. ¿Pero a quién va a afectar? De hecho, va a afectar al solicitante. Les voy a explicar acá dos casos. Caso 1. A ver, caso 1. Un estudio de mecánica de suelos. Vamos a colocarle con los ensayos adecuados. Ensayos adecuados. Un estudio de mecánica de suelos que hayan elegido cuidadosamente los ensayos adecuados, y eso lo vamos a ver en el curso, hoy no voy a adentrar en esto, ¿no? Por ejemplo, para los tipos de suelo, adecuado para el tipo de suelo y adecuado para la condición del suelo, ¿no?
La condición en cuanto a qué, cómo está por dentro, su perfil estratigráfico, si tiene napa freática, no tiene napa freática, y a la condición de recepción de cargas, qué tipo de cargas está recibiendo, cargas puntuales, cargas repartidas, ¿no? Entonces se tiene que evaluar los ensayos adecuados de acuerdo a estos dos paréntesis, ¿no? Tipo de suelo, si son arcillas, obviamente no voy a hacer los mismos ensayos, si son a las gravas. Entonces eso lo vamos a ver en el curso. No les puedo dar toda la carnecita el día de hoy, ¿no? Entonces, las condiciones también. Entonces, digamos, cuando ya tienes el estudio adecuado, con los ensayos adecuados, ¿qué vas a tener tú? Una capacidad admisible lo más cercana posible y representativa al terreno, ¿no? Con lo cual puedes predimensionar tus cimentaciones de forma adecuada, ¿no? Lo más real posible. Se predimensionan las cimentaciones lo más real posible. Caso 2, el caso crítico. Un estudio de mecánica de suelos. Yo le llamo un estudio de mecánica de suelos con miedo. ¿Por qué le llamo así? Les voy a explicar ahorita. Este estudio de mecánica de suelos salió 3 veces B. Aunque ni tan 3 veces B. ¿Saben qué significa 3 veces B, no? Bueno, bonito y barato. En realidad no es bonito. Bueno y barato sí, te sale el estudio de mecánica de suelos, pero tampoco es bueno. ¿Por qué? Porque de repente acá, por abaratar costos, uno de los ensayos típicos que normalmente ya no recomiendo hacer y luego les voy a explicar por qué, es el ensayo de corte directo. El ensayo de corte directo de los suelos. ¿Cuánto te cuesta un ensayo de corte directo? 350 soles a 450 soles, depende del laboratorio, ¿no es cierto? ¿Cuánto te cuesta un ensayo de compresión triaxial? 1.500 soles, 3.500 soles, depende del método, si es U, CU, CD. ¿Cuánto te cuesta un ensayo de CPT? Depende de la profundidad mínima a investigar, ¿no? Normalmente se aplica un costo de 320 a 500 soles por metro, depende de la empresa, ¿no? Entonces, obviamente, realizar un estudio de mecánica de suelos con un ensayo adecuado, que puede ser el triaxial, que puede ser el SPT, que puede ser el CPTU, que puede ser una perforación rotacional acompañado de CONOPEC, etcétera, ¿no? Diferentes combinaciones. Ah, y la geofísica, ¿no? Que ya son métodos adecuados de acuerdo al tipo de terreno y las condiciones que les menciono, ¿no? Ya se evalúa cuál aplica, no va a aplicar todos. Entonces te van a dar ya valores reales del terreno. En cambio acá, como el corte directo se ensaya en una matriz, ¿cuánto tiene de lado la caja de corte directo? 10 centímetros, ¿no es cierto? ¿Cuánto tiene de altura? Aproximadamente unos, a ver, 2 centímetros aprox, ¿no? Entonces, si yo tengo un suelo arenoso, supongamos, la mayoría lo usa para arenas, un suelo arenoso que contiene cierta cantidad de gravas, más del 15% de gravas, caso típico de los suelos de Lima, suelos de la sierra, ¿no? ¿Ustedes creen que sea representativo realizar un análisis de suelo para determinar la capacidad portante en ese tamañito de material? Obviamente que no, ¿no? Representa a una pequeña porción. Si tú tamizas por la malla número 4, ¿no? Arriba que tenemos gravas. Las gravas aportan en gran manera a la resistencia y a la capacidad portante del terreno, ¿no es cierto? Y si tú ensayas solamente la matriz arenosa, tiene menos ángulo de fricción, menos cohesión. Es decir, mi capacidad portante va a ser más baja. Pero como acá utilizan datos conservadores, perdón, mi ángulo de fricción va a ser más bajo. Supongamos que acá me dio un ángulo de fricción de 25. Y supongamos que con esta metodología, para el mismo terreno, mi ángulo de fricción haya sido 32. Cuando yo calcule la capacidad portante con el método de ángulo de fricción 25 por mi corte directo, de hecho voy a tener de repente 0.9. Pero cuando yo calcule acá, de repente me va a dar para 32 una capacidad portante de 2.13. Estoy dando valores al azar, ¿no? Pero más o menos para que tengan una idea, esa es la gran diferencia. ¿Qué va a pasar con el ingeniero que reciba este estudio de mecánica de suelos con el corte directo? Va a gastar sobredimensionando las zapatas, ¿no? De repente va a tener mucho miedo de aplicar a una capacidad portante de 0.9, ¿no? Porque es muy conservadora, demasiado conservadora, y quizás se vea en la obligación, de acuerdo a la cantidad de carga, de diseñar una platea de cimentación, de hacer zapatas conectadas, vigas de cimentación. Entonces, ¿cuánto va a gastar? Va a gastar mucho más, ¿no? Lo que debió ahorrarse en proceso constructivo, ¿no? Se ahorró en el estudio de mecánica de suelos, ¿no?
pero en realidad en el proceso constructivo le va a salir mucho más caro, un ojo de la cara. En cambio, en el primer caso, como tienes una capacidad portante alta, en vez de sobredimensionar, haces un predimensionamiento y de repente en función a las cargas, las dimensiones de cimentación te van a salir más bajas, por lo cuanto más pequeñas, por lo tanto va a haber menos cantidad de acero, menos cantidad de cemento, menos cantidad de agregados y vas a tener un gran ahorro, ¿no?, en lo que es la construcción de tu cimentación, de tus bases. Y va a cumplir sísmicamente su diseño sismo resistente, como dice la norma, porque se están considerando parámetros adecuados. En cambio, acá yo le llamo el estudio del miedo porque utilizan parámetros conservadores. Mi estudio me sale barato, pero estoy utilizando un valor conservador. Ya le voy a dar un ángulo de fricción bajo para que su capacidad portante sea baja, aunque sea alta en realidad, pero el edificio nunca se va a caer, de hecho, porque el ingeniero que esté a cargo de la obra va a sobredimensionar por miedo. El laboratorio simplemente se lavó las manos, ya cumplió con su informe y listo, ¿no? O la empresa que hizo el estudio. Pero, ¿quién queda mejor? Una empresa que te recomienda, ¿no?, que gastes un poquito más en el estudio, ya que en el proceso constructivo te vas a ahorrar mucho más. Entonces, se promueve la utilización racional de los recursos. Esa es una de las partes más importantes de ejecutar adecuadamente un estudio de mecánica de suelos, ¿no? La definición de un estudio de mecánica de suelos, ya explicamos un poco, es un conjunto de exploraciones e investigaciones en campo y en laboratorio. Adicionalmente, con toda esta información se hace un análisis de gabinete, ¿no? El objetivo es estudiar el comportamiento físico-mecánico de los suelos. Comportamiento físico versus características, su granulometría, distribución de tamaño de partículas, la plasticidad, el contenido de humedad, ¿no? Eso es la parte física y su gravedad específica. Ver qué porcentaje de vacíos tiene, la relación de vacíos, grado de saturación, etc. Y la parte mecánica es determinar los parámetros de corte. ¿Cuáles son los parámetros de corte? El ángulo de fricción y la cohesión, ¿no? Principalmente esto. Y adicionalmente tenemos que saber cuánto es el peso específico del suelo, que en términos de laboratorio le llamamos densidad húmeda, ¿no? Entonces, con estos parámetros, más la información que se pueda tener de la cimentación, por ejemplo, profundidad de desplante y ancho de cimentación, con todos estos parámetros puedo calcular la capacidad última de carga. Y con la capacidad última de carga, dividiéndolo, capacidad última, entre el factor de seguridad que tengo, la capacidad admisible, ¿no? Entonces, la importancia de tener estos 5 datitos es para obtener la capacidad admisible. Y también podemos aliar con otros parámetros de ensayos de laboratorio, podemos calcular los asentamientos, ¿no? Entonces, esta información nos va a servir para poder evaluar el terreno, ¿no?, a la acción de la carga de cimentación, a solicitaciones estáticas, a solicitaciones dinámicas de una edificación, ¿no?, para ver también la estabilidad de un talud, para ver análisis de sostenimiento en excavaciones, ¿no?, en función a los parámetros de empuje, ¿correcto? Y otros parámetros más que se puedan considerar dentro del proceso constructivo, ¿no? ¿Cuándo voy a utilizar los parámetros de empuje, por ejemplo? Cuando voy a diseñar mis famosos muros de contención. Ahí necesito saber cuáles son los parámetros de empuje. Coeficiente activo, coeficiente pasivo, coeficiente reposo, ¿no? También, por ejemplo, necesito la densidad ahí para saber cuánto es el peso del terreno que va a asignar directamente hacia el muro, en función al parámetro de empuje. ¿Con qué dato calculo el parámetro de empuje? Con los ensayos con el ensayo adecuado que me permita determinar el ángulo de fricción, ¿no? ¿Y qué cosa es el informe técnico de suelos? Ya vimos que es un estudio de mecánica de suelos, conjunto de exploración e investigación con ensayos de laboratorio y análisis de gabinete. Acá hay un análisis exhaustivo. Y un informe técnico de suelos no tiene la rigurosidad técnica del estudio de mecánica de suelos. Comprende la realización de no menos de 3 puntos de exploración. Ojo, mínimo 3 puntos de exploración a 3 metros de profundidad, ¿no? Ese es un informe técnico de suelos. Ensayos de laboratorio. Acá los ensayos de laboratorio solamente son ensayos básicos para determinar propiedades físico-químicas. Nada más.
¿no? No tienes que hacer ensayos de capacidad portante, no tienes que hacer tu triaxial, tu SPT, no tienes que hacer ni corte directo, ni consolidación, nada. Solamente ensayos de laboratorio para propiedades físico-químicas, ¿no? Y un análisis de gabinete que tiene por objetivo, y acá dice mucho, estimar el comportamiento de los suelos y sus respuestas ante las solicitaciones. Entonces, como no es riguroso, se puede estimar el comportamiento. ¿Qué quiere decir con esto? Que puedes asumir la capacidad portante. Pero ojo, ojo, hay restricciones, ¿no? Entonces, acá te dice, ¿para qué caso se aplica? Se aplica para edificaciones cuyo comportamiento tengan respuesta ante solicitaciones estáticas y dinámicas de una edificación con un número de pisos no mayor a 3. O sea, vamos a ver las condiciones para un informe técnico de suelos donde ya no vas a hacer tu triaxial, ni corte directo, ni lo demás, ni SPT. Solo tu granulometría, tus límites, tu contenido de humedad y tus ensayos químicos. Entonces, menor a 3 pisos. Menor a 3 pisos. Menor o igual, porque dice no mayor a 3 pisos. Menor o igual a 3 pisos, informe técnico de suelos. Hay otra condición, que el área en planta sea menor a 500 metros cuadrados. Menor, no dice menor o igual, menor a 500 metros cuadrados de área en planta, ¿no? Es otro de los requisitos. Y que no requiera platea o solado de cimentación, es decir, que sean suelos de resistencia conocida, suelos de resistencia conocida. Por ejemplo, un suelo de resistencia conocida generalmente son los suelos granulares de grano grueso, ¿no? Suelos granulares tipo gravas, ¿no? Granulares. Por ejemplo, tenemos las gravas con arena, ¿no? Gravas limosas, todo tipo de gravas, todo tipo de gravas. Básicamente en ese tipo de suelos se puede hacer un informe técnico de suelos, nada más, ¿no? Pero si tienes arenas con napa freática, arcillas, limos, ya no aplica el informe técnico de suelos, que aplica un estudio de mecánica de suelos de forma obligatoria. Ese es uno de los principales cambios que se tiene en esta versión de la norma en la que estamos viendo el día de hoy, ¿ok? Cómo definir estudio de mecánica de suelos y cómo diferenciarlo de un informe técnico de suelos. En ambos casos nos menciona que debemos contar al final del informe o al inicio del informe se debe incluir la hoja de resumen de las condiciones de cimentación. ¿Cuándo es obligatorio un estudio de mecánica de suelos? Para cualquier tipo de edificación en general que alojen gran cantidad de personas, equipos costosos o peligrosos, tales como colegios, universidades, hospitales, clínicas, estadios, cárceles, auditorios, templos, salas de espectáculos, museos, centrales telefónicas, estaciones de radio y televisión, estaciones de bomberos, archivos y registros públicos, centrales de generación de electricidad, subestaciones eléctricas, silos, tanques de agua, incluyendo reservorios enterrados y tanques elevados, casetas de estaciones de bombeo de pozos superficiales y subterráneas, estaciones de expendio de combustible, los grifos, tanques y reservorios de combustible, cuando las excavaciones para las siguientes obras, redes de agua y alcantarillado, ahora también es obligatorio, antes no. ¿Qué pasaba que en Lima, por ejemplo, con Sedapal, en San Juan de Lurigancho, que sucedió los aniegos? Porque antes no era obligatorio hacer un estudio de mecánica de suelos, ¿no? Ahora en esta versión de la norma ya es obligatorio hacer un estudio de mecánica de suelos para las obras de agua, de redes de agua y alcantarillado, ¿no? Instalaciones eléctricas, gas, telecomunicaciones que requieran excavaciones mayores a 1,5 metros. Empresas prestadoras de servicios públicos, entidades públicas y privadas e instalaciones militares y policiales en general. Entonces, para todos esos casos es obligatorio un estudio de mecánica de suelos. También menciona esta obligatoriedad para cualquier edificación no mencionada en la parte anterior, de 1 a 3 pisos que ocupen individual o conjuntamente más de 500 metros cuadrados. ¿Qué significa individual? He comprado un lote de terreno, yo como persona natural he comprado un lote de terreno de 650 metros cuadrados y quiero techar esos 600, de esos 650 metros cuadrados voy a techar 520, lo demás lo voy a dejar como área libre. Entonces,
estoy superando los 500 metros cuadrados de área techada. Aunque sea un solo piso, ¿no? Aunque sea un solo piso, ya estoy obligado a hacer un estudio de mecánica de suelos. ¿Y qué significa conjuntamente, en área conjunta? A ver, he comprado 6 lotes y lo quiero vender como departamentos. Por lo tanto, para no gastar mucho en el trámite administrativo, lo voy a hacer, voy a hacer el procedimiento de la municipalidad como una habilitación urbana, ¿no? Entonces, vas a ahorrar, de hecho, en el estudio de mecánica de suelos, porque ya no sale por cada lote, sale un informe completo, un único informe para toda esa área, porque lo estás declarando como una habilitación urbana. Vas a habilitar ese terreno. Entonces, el área total ya lo vas a dividir entre, ¿no? Normalmente dice 3 calicatas por hectárea, ¿no? Ya no vas a hacer tantas calicatas, ¿no? Entonces, es una salida, siempre existen salidas, ¿no? Pero ya para el usuario final se necesitaría hacer nuevamente un estudio de mecánica de suelos, ¿no? Para que ya una cosa es habilitar y otra cosa es construir, ¿correcto? A ver, para cualquier edificación no mencionada en A, o sea, en la diapositiva anterior, de 4 o más pisos de altura, he comprado un lote de terreno de 90 metros cuadrados y quiero construir 5 pisos. Estoy obligado a hacer un estudio de mecánica de suelo según este ítem. A más de 4 pisos de altura, puede fallar la edificación por volteo, ¿no? Debido a la altura y a las cargas. Por lo tanto, ya es obligatorio hacer un estudio de mecánica de suelos de 4 pisos a más, ¿no? Cualquiera sea su área. Oye, pero voy a hacer un área de 30 metros cuadrados nada más, de 4 pisos. Obligatorio hacer un estudio de mecánica de suelos, con más razón, porque va a haber más posibilidad de volteo, ¿no? Edificaciones industriales, fábricas, talleres o similares. Voy a hacer mi negocio, he comprado un terreno donde voy a hacer estacionamientos, ¿no? Está considerado como un taller, una fábrica o una industria, ¿no? Obligatorio hacer un estudio de mecánica de suelos. Edificaciones especiales, y acá ojo, cuya falla, además del propio colapso, represente peligros adicionales importantes. Por ejemplo, reactores atómicos. En cualquier terreno donde vayas a construir un reactor atómico, obligatorio un estudio de mecánica de suelos. Donde vas a instalar grandes hornos, obligatorio un estudio de mecánica de suelos. Donde va a haber depósito de materiales inflamables, obligatorio hacer un estudio de mecánica de suelos en ese lugar. Materiales corrosivos, combustibles. Las torres de soporte para sistemas eléctricos. Las torres estacionarias para construir grandes edificios. Donde vayas a colocar una torre estacionaria, una grúa estacionaria que va a ingresar material dentro del lote, del terreno, desde afuera de la pista, que ustedes han visto seguramente en cualquier lugar. Por ejemplo, en Lima se utiliza bastante, en Trujillo, en Chimbote, en varios departamentos que ya están con el boom, con la tecnología de construcción, utilizan estas grúas torres, ¿no? Estas grúa torre. Entonces, donde va a ir la grúa fija, tiene que hacerse un estudio de mecánica de suelos, al menos 3 calicatas en el lugar, para que con toda esa carga y movimiento, más la oscilación vibratoria que tenga el equipo, no pueda ceder el terreno y causar algún accidente. Esto es más por evitar digamos, disminuir el peligro, ¿no? Adelantarnos a ese riesgo de colapso o de repente un pequeño movimiento brusco se siente el terreno y se cae esta grúa con toda la carga y puede pues cobrar de repente bienes humanos o materiales, ¿no? Dios no quiera que suceda, pero ya ha habido casos, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Torres de telecomunicaciones, paneles de publicidad de grandes dimensiones. Por ejemplo, si han venido por acá a Lima, han pasado por el Jockey Plaza, el Derby, han visto estos grandes letreros que tienen incluso esas pantallas LED de grandes dimensiones. Para esos letreritos, aunque no lo crean, se ha hecho un estudio de mecánica de suelos. Si no se hace, simplemente la municipalidad no te da la autorización para hacer esa instalación o esa construcción, porque es parte del Estado velar por el cumplimiento en la licencia municipal de que se cumpla con el Reglamento Nacional de Edificaciones. Cualquier edificación con sótanos. Johnny, pero voy a hacer 2 pisos nomás, pero voy a tener un sótano. ¿Por qué? Porque quiero aprovechar espacio. Obligatorio tienes que hacer un estudio de mecánica de suelos o que requiere el uso de pilotes, pilares, plateas de fundación o cualquier tipo de cimentación profunda. Muros de contención con alturas mayores a 2 metros, cercos perimétricos ubicados en terrenos que no tengan estudio de mecánica de suelos.
cualquier edificación adyacente a taludes o suelos que puedan poner en peligro su estabilidad. Hay casos, por ejemplo, donde se ve bonito construir tu terreno a la orilla de un cerro, ¿no? Tienes buena vista, de repente vista la playa, pero hay que ver bien si ese talud es suelo o ese talud es roca, ¿no? Ya que acá tendrías que combinar el tipo de estudio de mecánica de suelo si es que tiene ambos. Por ejemplo, vamos hacia Asia o San Bartolo, acá en Lima, o de repente más abajo, Arequipa, que es un suelo un poco más problemático. En las orillas de las playas tienen cierto recubrimiento de suelo y debajo hay una especie de material rocoso, roca fracturada, ¿no? Entonces nosotros tenemos que saber qué ensayos se aplican a los suelos, de hecho ya lo menciona acá en esta norma, pero también hay que tener el criterio de que no vamos a hacer todos los ensayos, sino los que correspondan al tipo de suelo. Y hay que saber qué ensayos debo realizar en rocas para poder hacer un análisis de mecánica de rocas con fines de determinar la estabilidad del macizo rocoso o la capacidad portante de ese macizo rocoso o capa de rocas, ¿no? Para fines de cimentación. Y donde nos mencionaba, por ejemplo, recuerdan, les mencionaba, tanto en el informe técnico de suelos como en el estudio de mecánica de suelos, la norma te dice que debes incluir el anexo 1, el formato obligatorio de la hoja resumen de las condiciones de cimentación. Entonces, cuando termines de explicar tu informe, ¿no? Y ya con tus anexos y todo, tu primer anexo que vas a colocar es esta hojita donde mencionas quién ha sido el profesional responsable que ha elaborado el informe, su nombre completo, su número de colegiatura, el tipo de cimentación que está recomendando, el estrato de apoyo, dónde se va a apoyar la cimentación según ese estudio que ha realizado. ¿Ha habido profundidad en napa freática? Si es que ha habido, le coloca acá la profundidad. O si no coloca, no, profundidad en napa freática no aplica o no existe, ¿no? ¿En qué fecha se hizo esa medición? O sea, ¿qué fecha se hizo el estudio de mecánica de suelos? ¿No? Mejor dicho, las calicatas o las perforaciones. Acá colocas la fecha, por ejemplo, 7 de diciembre del 2021, supongamos, ¿no? Entonces, quiere decir que si después hubo napa freática, bueno, no tengo la culpa porque yo no voy a estar todos los días monitoreando. El día que estuve y está en mi informe, hay fotos, no hubo napa freática. Si después hubo, quizás las condiciones geológicas hayan cambiado por error humano, a veces sucede, ¿no? Que desvían los cauces de los ríos, las acequias, hacen que cambien la napa freática, los mantos freáticos. De todo puede pasar, ¿no? Y hay que incluir también los parámetros de diseño de cimentación. ¿A qué profundidad se recomienda cimentar como mínimo? La presión admisible o capacidad portante. Capacidad admisible, capacidad portante o presión admisible es lo mismo. El factor de seguridad por corte estático dinámico, ¿no? ¿Cuál de los dos es utilizado? Por factor dinámico normalmente es 2.5, estático es 3, ¿no? Asentamiento diferencial máximo aceptable. Esto ya está normado, 2.5 centímetros. Parámetros sísmicos del suelo, según la norma E030. Según los suelos que tú has revisado en el perfil estratigráfico, en tus ensayos de laboratorio, en tus ensayos geofísicos, sobre todo los ensayos geofísicos y el SPT o el ensayo de compresión triaxial CU, ¿no? Ahí se determina, con estos valores se determina el perfil del suelo. Tipo de perfil de suelo, en la norma E030, les voy adelantando un poquito, hay S0, S1, S2 y S3, ¿no? Los perfiles comunes para cimentar. Entonces, ¿de qué depende? Depende de la resistencia a la compresión no drenada, sería el método de triaxial CU, para determinar esa condición en suelos arcillosos. También se puede determinar, por ejemplo, estamos hablando de todos los casos en general, ¿ya? Se puede determinar con el N60 del SPT, qué tipo de perfil de suelo es. Se puede determinar con el ensayo de más W. El ensayo de más W es un método geofísico que te va a dar como resultado la velocidad de propagación de ondas de corte, las ondas VS, ¿no? Entonces, con cualquiera de los tres ensayos, tú vas a clasificar el perfil del suelo, la clasificación sísmica del lugar, ¿no?
Entonces, en función a ese perfil del suelo, tipo de suelo, supongamos que haya sido un suelo intermedio, S2. ¿Qué factor va a tener ese suelo? Reviso en la norma de 0,30 hay unas tablitas, ¿no? El factor del suelo de repente va a ser 0,45, supongamos, ¿no? El tipo de suelo TP, digamos que sea 2, no recuerdo ahorita los valores exactos, ¿no? 1,04. Entonces buscas en las tablitas. Esto viene de las tablas. ¿Pero de qué parte? Del estudio de mecánica de suelos, ¿no? Entonces, por eso les decía, hay que hacer los ensayos adecuados. Acá va, o haces el triaxial, o haces el SPT, o haces la refracción sísmica. Uno de los dos tiene que darte el perfil del suelo. Si no, ¿cómo justificas esta parte? Que esto es obligatorio, ojo. Obligatorio mencionar cuáles son los parámetros sísmicos del suelo, para que puedan diseñar una edificación sismo resistente, porque de esto va a mandar la cuantía del acero, ¿no? Agresividad del suelo en la cimentación. Hay que mencionar qué cantidades, en función de la cantidad de sales, sulfatos, cloruros y el pH, vamos a mencionar qué tipo de cemento, ¿no? Vamos a recomendar la relación agua-cemento máxima, la resistencia a la compresión mínima, si es que amerita recubrimiento mínimo u otros del acero, ¿no? Por ejemplo, en vez de un recubrimiento de 4 o 6 centímetros, podría recomendar 10 centímetros, etcétera. Ya en función de la experiencia del geotecnista, ¿no? Problemas especiales de cimentación. De repente había napa freática y el suelo arenoso, ¿no? Hay que hacer un análisis de licuefacción. Oye, pero ese día hice solo calicatas. Con calicatas nomás no puedes hacer análisis de licuación, tienes que hacer SPT, ¿no? SPT, SPTU, cualquier método de perforación que te permita hallar, hacer un análisis de licuación. Esto lo vamos a ver en el curso también. Cómo se hace el análisis de licuación, vamos a utilizar un software ahí y algunos casos de análisis de licuación, ¿no? Si hay colapsabilidad, también lo vamos a ver en el curso, ¿no? Cómo se identifica la colapsabilidad del suelo, si es que hay expansión, todo eso tenemos que mencionar acá, con qué ensayos se han realizado, cómo se evalúa, y de hecho acá los parámetros ya están indicados en la norma de 050, ¿no? Indicaciones adicionales, ¿no? Por ejemplo, no sé, recomiendas utilizar 30 centímetros de capa de relleno para nivelar la superficie, ¿no? Si es que tienes mucho canto rodado, por ejemplo, ¿no? O recomiendas reemplazar el material de tal profundidad a tal profundidad porque existía suelo colapsable, por ejemplo, ¿no? Todas esas indicaciones que se vaya a encontrar dentro del perfil estratigráfico, digamos, visto en campo y con los resultados de laboratorio, todas esas recomendaciones se tienen que indicar acá en este apartado. Y la fecha que se está elaborando o emitiendo, fecha de emisión de este informe. Su sello y firma del SIP, ¿no? Entonces, casos donde existe obligatoriedad de elaborar un informe técnico de suelos. El informe técnico de suelos se aplica a lugares con condiciones de cimentación conocidas debidas a depósitos de suelos informes, tanto vertical como horizontalmente. Entonces, les decía, suelos conocidos, edificaciones menos de 3 pisos de altura, área menores a 500 metros cuadrados. Entonces, puedes hacer un estudio, un informe técnico de suelos, ya sin hacer tu SPT, sin hacer geofísica, ¿no? Pero ojo, en suelos conocidos, donde las cimentaciones no han tenido problemas, no hay histórico de problemas en ese lugar. ¿Qué más? En caso que la estimación indique la necesidad de usar cimentación especial profunda o platea, se debe ejecutar un estudio de mecánica de suelos. Si hay arenas, baja capacidad portante, obviamente, ¿no? Entonces hay que hacer un estudio de mecánica de suelos, ya no un informe técnico de suelos. ¿Ok? Y al final igual colocas tu hoja de condiciones de cimentación. Ay, perdón, se trabó el teclado. Ahora sí. Entonces, de los estudios de mecánica de suelos se van a realizar ¿con qué fines? Con fines de diseño de cimentaciones, con fines de diseño de pavimentos, de estabilidad de taludes, diseño de instalaciones sanitarias de agua y alcantarillado o cualquier combinación de las 4 anteriores, ¿no? Para una habilitación urbana ingresan todas estas, ¿no? Porque una habilitación urbana cerca a un cerrito, supongamos, vas a hacer estabilidad de taludes, vas a hacer diseño de pavimentos dentro de la urbe, diseño de cimentaciones, ¿no? Entonces va a haber redes de agua y alcantarillado. Entonces en habilitación urbana se ve todas estas normas, ¿no?
cómo se hace un programa de investigación. Dentro de un programa de investigación hay que especificar bien de evaluar las condiciones de frontera. Hay que calcular adecuadamente el número de puntos de exploración mínimo. Hay que calcular a qué profundidad mínima se debe alcanzar cada punto de investigación. Hay que distribuir adecuadamente los puntos de investigación en la superficie del terreno. Hay que ver el número y tipo de muestras a extraer de cada punto de investigación y hay que saber tener un criterio adecuado de qué ensayos se van a realizar in situ y qué ensayos se van a realizar en laboratorio de acuerdo a las condiciones de carga y de acuerdo a las condiciones del suelo, ¿no? Al tipo de suelo. ¿Qué son las condiciones de frontera? Hay que evaluar 100 metros a la redonda, ¿no? Si no existen problemas, ¿no? Voy a resumir todo esto con lo siguiente. 100 metros a la redonda de donde estás haciendo tu estudio de mecánica de suelos, tienes que hacer una inspección ocular. Verificar si y también hacer una especie de encuesta a los dueños. ¿Has tenido problemas, asentamientos, grietas entre las uniones de las columnas y las zapatas, entre las uniones de las columnas y las vigas? ¿Ha habido problemas de asentamiento? Cuando hiciste tus excavaciones, ¿qué tipo de suelo probablemente encontraste, no? Entonces, investigar. Si ves que no es un suelo problemático, de hecho, vas a hacer un estudio común que es con calicatas y ensayos de laboratorio. Pero si por A o B sabes que hay probabilidad de que exista un suelo problemático, puedes hacer, por ejemplo, ya otro tipo de prospección, perforación rotacional, perforación manual con malacates, acompañados de ensayos de CPT, más los ensayos triaxiales, de repente son arcillas a la consolidación, etcétera, etcétera. Siempre evaluando y encuestando las condiciones de sitio, ¿no? ¿Cómo calculo la cantidad de puntos mínimos a investigar? Esto depende del siguiente cuadrito. Acá, nosotros tenemos diferentes sistemas de construcción, ¿no? En ingeniería civil hay diferentes métodos de construir. Por ejemplo, pórticos de acero, ¿no? Donde, por ejemplo, se van a recibir techos industriales con pórticos de acero, vigas de acero, ¿no? Vigas y columnas de acero. Entonces sería un sistema porticado de acero. Pórticos y o muros de concreto, la típica que todos ustedes hacen y todos hacemos, ¿no? Nuestra casita tiene un pórtico de concreto, tiene columna de concreto y viga de concreto. Es un pórtico, ¿no? Pórtico y o muro de concreto. Muros portantes de albañilería, ya muy pocos hacen este sistema porque es muy riesgoso. Bases de máquinas y similares, ¿no? Estructuras especiales u otras estructuras. Supongamos que vamos a dar un ejemplo, ¿ya? Porque hay una pequeña evaluación que van a realizar ahí en la plataforma ILTEC Plus, donde tienen 4 preguntitas para lograr un certificado gratuito, ¿ya? El certificado va a estar habilitado a partir del día de mañana. Ahorita no lo van a poder descargar, ¿ok? Entonces, hay justamente un ejemplo. A ver, vamos a dar un caso. Tengo un área en planta de 7.800 metros cuadrados, ¿ok? Y se va a construir un tipo de edificación, a ver, con muros y pórticos de concreto, ¿no? Muros y pórticos de concreto. Entonces, acá nos dice, a ver, vamos a ver, muros o pórticos, ya, aporticada vamos a colocarle, aporticada de concreto. Ese va a ser el tipo de estructura, ¿correcto? ¿Cuánto de luz? Vamos a decir que la luz o distancia de apoyos es menor a 8 metros, ¿ya? Ese es de mi sistema constructivo. ¿Qué más necesito? Saber el número de pisos. Digamos que quiero construir 15 pisos. 15 pisos. Listo, empiezo a buscar acá. Muros o pórticos de concreto, perfecto. Sigo a la derecha, menos de 10 y cumple. Perfecto, sigo. ¿Cuántos pisos? 15 pisos. Mayor a 12. ¿Qué tipo clasifica? Tipo 1, ¿correcto? Entonces regreso. Para el tipo 1, ¿cuánto dice? Un punto de investigación cada 225 metros cuadrados de área techada en primer piso. Entonces mi área a techar va a ser 7.800 metros cuadrados. Tendría que dividirlo entre 225. Entonces yo digo 7.800 entre 225. ¿Cuánto es?
34.6, ¿no es cierto? Siempre se rondea al positivo mayor, o sea, 35. Me sale 34.1, 35, ¿ok? Para asegurar, porque acuérdese, la fórmula es cantidad mínima de puntos de investigación. O sea, en este caso sería 35. Entonces, la cantidad de puntos de investigación va a ser de 35. ¿35 qué? Puede ser calicatas, puede ser perforaciones, pueden ser trincheras, ¿no? Pueden ser auscultaciones o la combinación de todos estos, ¿correcto? Se puede combinar. Seguimos. ¿Y cómo calculo la profundidad mínima de investigación? Bueno, yo lo reduzco a una sola fórmula. La profundidad mínima de investigación es igual a el DF más, abres paréntesis, 1.5b más h. ¿Qué cosa es el DF? DF es la profundidad de desplante. Vamos a verlo en un gráfico que es el DF. Tienes acá una edificación, tienes el nivel de piso terminado y tienes acá el fondo de la zapata, el fondo de la cimentación, ¿correcto? Todo esto es DF, desde el nivel de piso terminado hasta el fondo de la cimentación. Ese es el DF. En un edificio con sótano, desde el nivel más bajo de piso terminado hasta el fondo de la cimentación, ahí es el DF. Algunos confunden, dicen DF es todo esto. No, el DF siempre es el nivel de piso terminado del último sótano, ¿no? O del primer piso, hasta el fondo de la cimentación. Y en la norma están esas imágenes para que puedan tener en cuenta. Pero no voy a considerar zapatas porque de repente mi terreno es muy frágil, es arcilloso. Voy a considerar una platea de cimentación. A ver, acá tenemos el caso de platea. ¿Qué cosa es el DF? Del nivel de piso terminado hasta el fondo de platea. Eso es el DF, ¿no? ¿Ok? Entonces, ahora sí desde la superficie, ¿no? Ya no de acá. Ese no es el DF. Desde la superficie, de arriba hacia abajo. Ese es mi DF, ¿no? Si tengo 5 sótanos, desde la superficie hacia abajo. Ese es el DF. Seguimos. Entonces, lo reduzco a esta fórmula, ¿por qué? ¿Qué te dice acá? ¿Qué cosa es el Z? Acá te dice que Z, dice, se puede adoptar una profundidad Z menor a 1.5 veces el ancho de cimentación. Entonces, si te dice que el Z se puede adoptar como 1.5 veces B, entonces yo coloco acá en mi formulita, en vez de sumarle Z, 1.5B. Entonces, DF ya sabemos que es profundidad de desplante más 1.5B más H. H es la altura total de sótanos. Si yo tengo 4 sótanos, por ejemplo, acá yo tengo 1, de repente dibujo uno más. Hay otro sótano. ¿Cuántos sótanos hay? Cada uno, hay 2 sótanos. Sótano 1, sótano 2. Cada sótano supongamos que tiene 2,50 metros. Entonces mi altura total de sótanos es 5 metros. ¿Cuánto sería mi H acá? 5, ¿no es cierto? Entonces acá tengo 5. Entonces reemplazo simplemente los datos, ¿no? Y calculo la profundidad mínima de investigación. Ejemplo, se está considerando un DF, supongamos, de 1.50 metros, ¿ya? Luego también hay que tener en cuenta que el estructural ha considerado un ancho de cimentación de 2,50 metros y va a ser una construcción de 2 sótanos. 2 sótanos. Ese es su diseño del estructural o del arquitecto, quien defina cómo va a ser el sistema, ¿no? Es básicamente por sistema. Entonces acá la pregunta es, ¿cuánto será la profundidad mínima de investigación? Aplicamos nuestra formulita. DF 1.5 más, ¿cuánto sería? 1.5 veces 1.5 por 2.5 más 2 sótanos. Digamos que cada sótano es de 2,5 metros, ¿no? Estamos hablando de 5 metros. 2 sótanos. Listo. ¿Qué profundidad como mínimo tendrían que ser mis calicatas, mis perforaciones o mis auscultaciones? O la combinación de todo esto. Sería 1.5 por 2.5 más 5 más 1.5.
¿Cuánto da? 10.25. ¿Qué habíamos dicho? Al positivo mayor, 11 metros. Entonces, mi profundidad mínima a investigar acá serían 11 metros, como mínimo, valga la redundancia, ¿no? Entonces, de esa forma, ya saben ustedes cómo calcular la cantidad mínima de puntos de investigación y la profundidad mínima a investigar. ¿Ok? Para el caso de canales, ¿no? Tuberías, se considera esta fórmula, ¿no? Para el caso de canales, acá tenemos que ver cuánto es la separación desde el talud hasta el canal y este D que consideramos viene a ser la distancia que existe entre el nivel del agua, ¿no? Hacia una pendiente medible. En cimentación profunda, aplica la misma fórmula que les di, ¿no? DF más 1.5B más H. Pero este H viene a ser, ¿qué cosa? La distancia vertical entre el nivel de piso terminado del sótano más profundo y la superficie del terreno natural. ¿Qué más? Seguimos. A ver, nota. Caray. Las zapatas ubicadas en el límite de propiedad nunca deben invadir el terreno vecino. ¿Por qué? Estarías atentando o usurpando un bien que no es tuyo, ¿no? Entonces, en los sistemas constructivos o durante el estudio de mecánica de suelos nunca deben invadir terrenos constructivos. Perdón, terrenos contiguos. Ahora, hay una nota muy importante que también siempre la coloco como pregunta de examen. Y esto le he subrayado. Este texto es un copia y pega de la norma. Nos dice, en el caso de ser conocida la existencia de un estrato de suelo resistente, que normalmente se utiliza como plano de apoyo de la cimentación en la zona, a juicio y bajo responsabilidad del profesional responsable, se puede adoptar para P, o sea, para la profundidad mínima de investigación, la profundidad del estrato resistente más una profundidad de verificación, la cual en el caso de cimentaciones profundas no debe ser menor de 5 metros. ¿Qué quiere decir con esto? Del primer texto. Si se estima que va a haber tantos sótanos, a ver, este es mi terreno, ¿no? Y acá hay una altura, digamos, de 5 metros. ¿Sí? Seguimos con los dos sótanos. Y este terreno de acá, de repente, es arenoso, ¿no? Entonces, se quiere evaluar la capacidad portante de acá. No quiere decir que acá nomás saques tu, digamos, tu material. ¿Qué te dice? Que tienes que seguir investigando hasta 5 metros por debajo, mínimo 10 metros, ¿no? En total. Entonces, ¿cuánto nos dio nuestra formulita? 11. Perfecto, cumple. Cumple con lo que indica acá con lo que dice acá la norma, ¿no? ¿Qué más? O de 15 metros, ojo, ya este es otro caso, de 15 metros si existen antecedentes de licuación en la zona. Llegaste a investigar el suelo, encontraste napa freática, ¿no? Es un suelo arenoso o tiene matriz arenosa, hay probabilidad de licuación. Entonces, ¿cuánto como mínimo tengo que investigar? 15 metros. Johnny, pero solo mi casita es de 4 pisos. Investigas 15 metros. O quieres que tu casa ante un sismo se hunda, se caiga, colapse, ¿no? Es por seguridad. Si no cumples con las diligencias en el estudio de mecánica de suelos, de hecho no te van a dar la licencia de construcción, salvo que, bueno, no quería mencionar, pero salvo que existen los famosos sobornos que no deberían existir, pues que a la larga, al final el que se ve perjudicado es el dueño, ¿no? Por quererse ahorrar, volvemos al inicio, por quererse ahorrar unos centavos en el estudio de mecánica de suelos, terminan pues ante una situación sísmica perdiendo toda esa edificación, ¿no? Dinero al agua, como dice. Bueno, este es el caso para cimentación con pilotes. ¿Cuánto es el DF? Les mencionaba, desde el nivel del último piso terminado hasta el fondo de los pilares o pilotes. Y nunca, por nunca, van a ocupar el terreno vecino. Miren este detalle. Entonces, si tú haces así, nada, no se permite, porque en algún momento este vecino va a construir y va a picar tu zapata, ¿no? Entonces, si acá tenías un pilote, te va a hacer un juicio, ¿no? Entonces, mucho cuidado con esto. Hay que distribuir adecuadamente las calicatas. Esto lo vamos a ver en el curso, ¿no? Entonces, cómo se distribuyen las calicatas, los puntos de perforación, ¿no? En función a cada suelo
cómo se recomienda hacer la distribución de puntos. De repente en un lugar encontré arena, ¿qué ensayos debo hacer en la arena? Eso ya lo veremos en el curso. ¿Okay? Y hay que dar un perfil adecuado, ¿no? ¿Cómo se hace la descripción de los perfiles estratigráficos? Vamos a verlo en el curso. ¿Cómo se representa gráficamente? ¿Cómo se hacen los informes de perfil estratigráfico? Según la ASTM D2488, donde habla de la descripción visual manual de los suelos. Eso es perfil estratigráfico, ¿no? El número de muestras a extraer. La norma nos dice que debemos extraer por lo menos una muestra alterada por cada 2 metros de profundidad, ¿no? Tengo una calicata de 5 metros y es un solo estrato. ¿Cuántas muestras voy a extraer? Una por cada 2 metros, ¿no? Es decir, mínimo unas 2 muestras, ¿no? Aunque sea un solo estrato. Porque pueda que cambien algo la estratigrafía, la gradación, no se puede ver a simple vista, ¿no? Uno no tiene ojos biónicos para decir, pues, exactamente tiene 54.78% de arena, por ejemplo, ¿no? Entonces, tiene que hacerse sus ensayos de todas maneras por cada 2 metros de profundidad. Y si tiene estratos, al menos una muestra por cada estrato que no sea superior a 2 metros de espesor. Si tienes un estrato más de 2 metros, obviamente ya sacas más muestra de ese estrato, ¿no? Y bueno, la capacidad miscible. Hay que ver primero la relación que existe entre, entre el ancho y la longitud para saber qué tipo de cimentación se va a considerar, ¿no? Y eso va a estar en función al tipo de suelo, ¿no? Acá hay un catálogo de tipos de cimentaciones que nos recomienda la norma. Por ejemplo, para las zapatas, hay zapatas cuadradas, zapatas rectangulares, ¿no? Existen las zapatas circulares, zapatas continuas o conectadas, que le llaman, zapata combinada, ¿no? Los anillos continuos, ¿no? Suelos no permitidos para apoyar en la cimentación. Suelos que son considerados como rellenos no controlados de ingeniería. Suelos que no han tenido un grado de compactación, es decir, no han tenido un control de compactación. Un botadero, por ejemplo, un botadero de desperdicios de construcción, no necesariamente de desmonte, sino, por ejemplo, hicieron una excavación de un edificio con sótano y ese material que se extrajo del suelo lo han ido arrimando a otro lugar o un depósito, pero no se ha compactado. Eso es un relleno no controlado, ¿no? Entonces, ahí nunca debe cimentarse. Debe retirarse todo el material y si es que es buen material, se lo recompone, pero en capas. Capas no mayores a 30 centímetros y no menores a 15 centímetros de espesor, que lleguen a compactarse a por lo menos una densidad equivalente al 90% de la máxima densidad seca del productor modificado, si es que se tiene 12% de finos a más. Si tiene menos del 12% de finos, se trabaja al 95% de la máxima densidad seca del productor modificado, ¿no? En los rellenos controlados de ingeniería es obligatorio realizar los controles de compactación en cada una de las capas compactadas. Entonces, este control de compactación consiste en medir el ensayo de densidad con cono de arena, con densímetro nuclear, según lo que aplique, ¿no? Por cada 250 metros cuadrados. Una medición por cada 250 metros cuadrados. Y si la fracción es menor a 250 metros cuadrados, se hace mínimo 3 controles por cada capa, ¿no? Técnicas de investigación. Entonces, acá vamos a ver algunas técnicas in situ y algunas técnicas en laboratorio. Bueno, acá nos menciona la norma diferentes técnicas. Este cuadrito, ¿no? Tiene algunas acotaciones, por ejemplo, acá, ¿no? Ven ustedes ahí hay unos asteriscos. ¿Qué significa 2 asteriscos? Por ejemplo, dice, método de ensayo para la densidad de suelo y roca por el método de reemplazo con agua en un pozo de exploración. Método de densidad en campo por el método de balón de Hebe, ¿no? Entonces, estos ensayos solo se emplean para control de compactación de rellenos controlados o de ingeniería, ¿no? Entonces, si no te permite utilizar el método de reemplazo por agua para medir la densidad del suelo, se puede asumir, ¿no? Por ejemplo, los cantos rodados que tienen más de 12 pulgadas. Lo adecuado sería medirlo, ¿no? Pero muchas veces en fondo de calicata no lo vas a hacer. Es demasiado peligroso hacer un método de reemplazo por agua en fondo de calicata, ¿no? Entonces te restringe más por la seguridad, ¿correcto?
Acá antes estaba restringido también el método de cono de arena, pero ahora ya no. Ahora sí se puede hacer cono de arena si es que se permite según la norma de ensayo. Por ejemplo, cono de arena, ¿para qué tamaños máximos se aplica? Para máximo 1,5 pulgadas, ¿no? Si tienes un material de mayor tamaño, tendrías que utilizar un método adecuado para estimar. Y el mejor método para estimar la densidad del suelo en campo es la geofísica. Por ejemplo, para los cantos rodados de Lima, ese material aluvial que tiene de 4 a más pulgadas de diámetro, envueltos en matriz arenosa y finos, ¿no? Entonces, todo ese conglomerado, no puedes medir la densidad natural en fondo de calicata porque es riesgoso. Entonces, haces la geofísica, haces refracción sísmica más W, con eso vas a obtener los parámetros de corte también, de hecho, haciendo algunas correlaciones, vas a poder obtener el módulo de elasticidad, el coeficiente Poisson, y hay algunas fórmulas que vamos a ver en el curso que van a servir para determinar la densidad con fines de capacidad portante, ¿no? Ensayos in situ que podrías hacer. Tenemos el SPT como un método por excelencia para suelos que no sean gravas, para todo suelo que no sea grava, ¿no? El CPT, el DPCH, el CTP, el DPL, la veleta de campo, la prueba de carga. Cada uno se va a utilizar en un determinado tipo de suelo, y acá te dice solo en qué suelo se puede utilizar, ¿no? El SPT en todo tipo de suelo excepto en gravas. El CPT en todo tipo de suelo excepto en gravas. El DPL solamente en estos tipos de suelos. Arenas pobremente gradadas, arenas bien gradadas, arenas limosas con limos no plásticos, ¿no? La veleta de campo solamente aplica para suelos saturados, ¿no? Suelos arcillosos limosos con índice de plasticidad mayor a 0, pero que sean saturados, ¿no? Y la prueba de placa de carga estática para rocas blandas y todo tipo de suelo excepto gravas. Acá mides asentamiento versus presión. Y abajo te indica qué parámetros se obtiene, ¿no? Por ejemplo, el N es el número de golpes por cada 30 centímetros de penetración de una barra llamada tubo Shelby, ¿no? Correlaciones entre ensayos y sus propiedades de los suelos. Cuando hacemos ensayos en campo, podemos correlacionar con ciertos ensayos también de campo. Por ejemplo, la norma nos menciona que el SPT debe ser un ensayo por excelencia en campo. Si tú haces un método de auscultación, tiene que correlacionarse en el mismo lugar, in situ, en el mismo terreno. Y este es un ejemplo de correlación entre el N del cono PEC y el N del SPT. Obtenemos una fórmula de correlación y para cada ensayo de cono PEC que se haga a continuación en el mismo terreno, ya no es necesario hacer nuevamente SPT. Simplemente se hace esta correlación formulándolas, ¿no? El cono PEC versus el SPT. El SPT es un método bandera, perdón, el cono PEC es un método bandera en Perú. Acá se inventó ese método y se relacionó con el SPT y funciona muy bien. Se utiliza el mismo equipo del SPT, pero se cambia, en vez de la caña partida del SPT, se utiliza el cono de punta tipo PEC, este conito de acá, ¿no? Entonces, en este método se mide el número de golpes, etcétera, para poder determinar la resistencia por cada 15 centímetros de profundidad, ¿no? Vamos a utilizar un conjunto de barras, varillajes, tuberías, yunques, ¿no? Y medimos la resistencia, ¿no? En el SPT hay diferentes metodologías. Se tiene, por ejemplo, los SPTs automáticos, el SPT manual, SPT mecánico. Ahí vemos un ejemplo de un SPT automático en estas imágenes, ¿no? Cuyo dispositivo ya está adecuado pues a una camioneta, en este caso para el transporte, ¿no? Mucho más sencillo. Tenemos la caña partida del SPT donde se va a agregar la muestra. Tenemos esta canastilla de atrape de muestra que se coloca acá en la punta del cabezal, ¿no? Cuando ingresa el suelo, esta canastilla impide la salida. Se atrapa la muestra y a la vez se mide la resistencia a la penetración. Acá vemos la muestra atrapada. Es el SPT, ¿no? Y hay otros artículos que se utilizan dentro de la caña partida, por ejemplo, para tratar de sacar lo más inalterado posible a la muestra. O puedes utilizar los tubos, los tubos de pared delgada o tubo Shelby para recuperar muestras inalteradas. O puedes utilizar tubos de pared delgada que
les acabo de mencionar, de diferentes diámetros en función al tipo de muestra que vas a utilizar. En campo puedes tener muestras alteradas o inalteradas. Las muestras que se obtienen en la caña partida del SPT se consideran muestras alteradas. Otras muestras, las muestras inalteradas son las de tubo Shelby o tubo de pared delgada en un método de perforación. En las calicatas hacemos esto, ¿no? Hacemos tallado de bloques inalterados, los cuales se llevan al laboratorio, ¿no? Se hace una marca en la parte superficial para saber cuál es la cara que va a recibir las cargas en caso se quiera hacer un ensayo de consolidación, triaxial, compresión o confinada, ¿no? Y se lleva al laboratorio, ¿no? Y acá tenemos toda una lista de ensayos que lo vamos a ver en el curso, cuáles van a aplicar para ciertos casos. No todos aplican en un estudio de mecánica de suelos. Vamos a ver diferentes casuísticas. Vamos a ver también correlaciones y cómo ver las correlaciones entre los ensayos de SPT, el ángulo de fricción, ¿no? Y cómo va a ser los cálculos correspondientes para la capacidad portante y el análisis de licuación con estas correlaciones. ¿Qué debe contener un estudio de mecánica de suelos? Un informe de un estudio de mecánica de suelos debe tener la memoria descriptiva, ¿no? La descripción básica del proyecto y las conclusiones que se han obtenido, los planos de ubicación de obras de distribución de los puntos de investigación, los perfiles estratigráficos y los resultados de los ensayos in situ y de laboratorio, ¿no? ¿Cómo se seccionan en los planos de ubicación de puntos de investigación? Si en este lugar hiciste una calicata, colocarás el símbolo de calicata acompañado, digamos que acá es mi calicata 1. Si acá hiciste otra calicata, acá sería así, calicata 2. De repente en este punto hiciste una perforación, ensayo de SPT. Entonces lo haces de esta forma, ¿no? Un circulito. Y acá sería perforación número 1, ¿no? Y así sucesivamente, trincheras, auscultaciones. Esa es la simbología que te da la norma. El perfil estratigráfico. Esto lo vamos a ver en el curso. Hay que describir el suelo, hay que colocar el gráfico, el símbolo, ¿no? Y las limitaciones de cada perfil, a qué profundidad está, cómo se describe adecuadamente los tipos de suelos. Los resúmenes de las condiciones de cimentación, ya lo vimos, ¿no? Eso es parte de la memoria descriptiva. Información previa del terreno, ¿no? Cómo está conformado, de la obra cimentar, etcétera. Datos generales de la zona, por ejemplo, qué fenómenos se ha tenido anteriormente, la geología, la sismicidad. Hay que mencionar la temperatura, el clima, la cantidad, la población, ¿no? La densidad poblacional, etcétera. La exploración de campo, qué tipo de ensayos se han hecho en campo, hay que describirlos y por qué, ¿no? Descripción de los pozos, calicatas, trincheras, perforaciones, auscultaciones, todo eso hay que verlo, que la norma no te especifica exactamente cómo, ya es parte de la ingeniería, parte de la experiencia que se tiene en los estudios de mecánica de suelos. Nosotros, bueno, yo trabajo, aparte de dar cursos de capacitación, también soy gerente general en Laboratorio Geotécnico de Ingeocontrol. Acá hacemos estudios de mecánica de suelos, hemos brindado servicios al Estado, ¿no? Hemos trabajado con la PRONIET, hemos trabajado con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, trabajamos con empresas privadas conocidas y con algunas empresas del sector minero. Por ejemplo, el sector minero estamos con Antamina y con Abengoa, ¿no? Entonces, siempre damos todas esas recomendaciones que vamos a ver en el curso, que no hemos tenido ningún tipo de observación a la fecha, ¿no? Ya que se basan en sustentos técnicos, ¿no? Perfiles del suelo, hay que describir los suelos, hay que indicar la profundidad de napa freática y vamos a ver técnicas para poder ver en el curso vamos a ver técnicas cómo se identifica la napa freática en un método de perforación, ¿no? En las calicatas obviamente es con una wincha o un flexómetro, como le llaman, ¿no? Hay que ver el análisis de cimentación, que es la capacidad portante, hay que ver cómo varía la capacidad portante en función a la profundidad y el ancho de cimentación. Y el análisis de capacidad de carga, de hecho ahí les he dejado la formulita, ¿no? Que está en la norma, y vamos a ver sus diferentes aplicaciones en clase. El efecto del sismo, también vamos a evaluar todo esto de acá, ¿no? Entonces, igual les he pasado la diapositiva completa, si quieren darle una chequeada, pero si quieren aprender un tema más a fondo, hay que llevar el cursito, ¿no? Entonces, hasta acá, prácticamente es el curso que vamos a ver el día de hoy.
Vamos a ver algunas imágenes. ¿Qué pasaría si no hacen un estudio de mecánica de suelos adecuado? El caso de la playa La Riviera, en el kilómetro 111 de la Panamericana Sur, acá en Lima, ¿no? Miren, se hizo un conjunto habitacional en esta playa, estamos hablando más o menos del año 2007 por ahí, se vendieron lotes, hicieron toda una ingeniería, una supuesta ingeniería, ¿no? Pero acá no hubo un tema sísmico, acá fue un tema de criterio, ¿no? ¿Cómo vas a hacer construcciones en un terreno eólico y mucho menos de pendiente pronunciada donde ni existe rocas? Este suelo eólico obviamente va a estar sujeto a socavaciones por aire, ¿no? La fuerza del viento ha ido socavando, socavando y socavando. Miren lo que ha pasado, ¿no? Ha ido desplantando prácticamente o inestabilizando a las cimentaciones, ¿no? Entonces ya esas bases se han visto debilitadas, ha cedido, miren, colegios, había ahí toda esa ciudad, prácticamente una pequeña ciudad abandonada, ¿no? Entonces, eso es por una mala ejecución de estudio de mecánica de suelos, ¿correcto? Y bueno, acá algunas recomendaciones. Acuérdese, el límite de propiedad se respeta, por lo tanto, hay que tener autorizaciones necesariamente para poder hacer, por ejemplo, los muros anclados, las calzaduras, ¿no? Recomendaciones, por ejemplo, el sistema Terratés para hacer, para hacer sostenimiento en excavaciones. ¿Qué hacen? Excavan una pequeña profundidad, inyectan estos, a través de perforación rotacional, inyectan unos pernos helicoidales, como vemos ahí en la imagen, colocan ese perno y dentro, alrededor del perno, para que se fije, le colocan un grout expansivo. Esta mancha blanca que ven ahí es un grout expansivo, ¿no? Entonces, como estos pernos helicoidales se colocan en diferentes posiciones, se coloca sobre esto una malla para poder estabilizar, ¿no? Entonces, sobre esta malla se hace un shotcreteo, un riego y un shotcreteo, ¿no? Concreto lanzado, ¿correcto? Como ya tienes fija toda esa área, empiezas a excavar y sigues el mismo sistema. Sostenimiento de excavaciones. Un excelente sistema alternativo, de los cuales vamos a ver algunos también en el curso. ¿Ok? Muy bien, señores. ¿Alguna consulta que tengan hasta acá? A ver, de repente, del tema que hemos visto el día de hoy. A ver. Vamos a dar unos 2 minutitos para sus consultas a través del chat. Lo barato sale caro, exacto, ¿no? ¿Alguna consulta, señores, que tengan hasta acá? Mejoramiento de suelos, vamos a ver un próximo curso. Estamos seccionando los cursos. Por ejemplo, antes teníamos el curso de mecánica de suelos en obras viales. Lo vamos a partir en 3 cursos. Uno va a ser de supervisión en obras viales, netamente para supervisores. Otro va a ser de ensayos de control de calidad en canteras. Otro va a ser de ensayos aplicados a geotecnia vial, para campo, ¿no? Para vías. Y otro va a ser de estabilización de suelos y movimiento de tierras. O sea, vamos a dividir los cursitos porque hablar de un curso completo prácticamente no alcanza el tiempo, ¿no? Y yo siempre prefiero, si es que es un curso completo, dar la carnecita. Pero cuando ya es un curso donde se quiere tener temas específicos, es mejor llevarlo por separado para que sea más especializado, ¿no? A ver. ¿Cómo saber qué capacidad portante tomar si me dan, cómo saber qué capacidad portante tomar si me dan el registro de CPT? Ya. Según el ensayo de CPT, eso lo vamos a ver en el curso, hay correlaciones, ¿no? Que se puede obtener el ángulo de fricción. Con ese ángulo de fricción puedes calcular con la fórmula general de Terzaghi la capacidad portante mediante la correlación. Según la NADFAC, que es una normativa europea, existe una fórmula para poder hallar la capacidad portante directamente con el N70, perdón, el N60 del SPT, ¿no? Y vamos a ver las 3 formas. La NADFAC, vamos a ver por ángulo de fricción y correlaciones, y también hay otra fórmula con el N70, ¿no? Eso lo vamos a ver en el curso, pero sí se puede. A ver, sí se puede ver todo eso. A ver, José López dice, buenas noches. En caso de encontrar nivel freático, ¿qué tipo de estudios adicionales requieren? Tienes que ver el caso, ¿no? Por ejemplo, cuando hay napa freática, tienes que ver primero qué tipo de suelos hay abajo. Por eso se hace siempre las prospecciones directas, ya sean calicatas o perforaciones. Si fuese el caso con calicata, te limita, obviamente, una vez que llegas al agua, ya no puedes excavar más. En ese caso, ya se recomienda hacer una perforación,
¿no? Entonces, para hacer perforación tendrías que hacer SPT. Según lo que recuperes en la caña a partir del SPT. Si ves que no son suelos arenosos, que no tienen matriz arenosa, ¿no? Entonces estamos hablando de un suelo que tiene poca probabilidad o ninguna probabilidad de que sea licuable, ¿no? Pero si vemos que es de matriz arenosa, contiene, por ejemplo, arena limosa, arena arcillosa, grava con arena, basta que tenga gran parte de arena, y hay alta probabilidad de que sea un suelo licuable. Por lo tanto, tienes que hacer el SPT hasta 15 metros de profundidad o hasta que se produzca el rechazo, ¿no? Y luego de eso se tiene que hacer el análisis de licuefacción, que ya lo vamos a ver en clases. ¿Ok? ¿Alguna otra consulta, señores? A ver, muy bien. Vamos a hacer nuestro cherry y vamos a dar un regalito en la clase del día de hoy. A ver, nosotros hemos implementado recién esta semana nuestra nueva página web, ¿no? Anteriormente esta era distinto el diseño, hay muchos que han llevado nuestros cursos exactamente. A ver, ¿quiénes de la charla han llevado nuestros cursos? Comenten al chat, a ver, digan un yo los que han llevado ya nuestros cursos, los que están ahorita, tanto en Ingiocontrol o en ILTEC. ¿Quiénes de ustedes han llevado? A ver, mencionen por ahí. Perfecto, veo algunos por acá. Excelente. Miren, entonces ustedes sabrán que la plataforma era distinta. Ahora hemos mejorado la plataforma, ¿no? De hecho, visualmente es más versátil. Tienen ustedes acá la plataforma de ILTEC Plus. Esta es nuestra aula virtual, ¿ya? Entonces, acá el acceso es al público. El registro es gratuito. Simplemente le dan acá en registrar cuenta y les va a llevar dentro del aula. Obviamente no van a ver nada hasta que adquieran algún curso. Siempre vamos a estar dando este tipo de seminarios gratuitos de temas cortos, así que les recomiendo de todas maneras tener una cuenta en el aula virtual, ¿ya? Es gratuito, acuérdese, hay seminarios gratuitos. Si quieres ver qué seminarios gratuitos, te vas acá a webinars. Los webinars son costo cero. Recién este primer seminario que estamos dando está a costo cero, obviamente. Más adelante vamos a seguir divulgando este tipo de capacitaciones de esta manera. Dirigidos principalmente por mi persona, ya más adelante invitaremos de repente a otros ponentes, ¿no? La intención es esa, ¿no? Aparte de dar nuestros cursos pagados, también dar algunos cursos gratuitos que van a estar a través del aula virtual. Entonces, ustedes crean ya su usuario una vez que ya hayan tenido su usuario, ¿no? Y hayan registrado, las próximas veces van a ingresar desde acá. A ver, yo voy a ingresar con mi usuario, le doy en acceder. Ah, caray, me olvidé la contraseña. Clásica mía. Sí, creo era. A ver, ingresan con su usuario, ¿no? Su usuario, su contraseña, a mí no me deja ya. Bueno, vamos a empezar desde cero, ya que está terco acá el programa, ¿no? Entonces vamos a colocar un usuario que diga prueba. Voy a colocar acá mi nombre, ¿ya? ¿Cómo se registra? Mi nombre es John Gutiérrez Sabanto. Y ya me olvidé la contraseña, así es que pueden recuperar también su contraseña, ¿no? Yo voy a empezar a registrarme desde cero. Ahora vamos a colocar un correo. A ver, se me ocurre acá. A ver qué correo tengo a la mano ahorita para que me llegue el registro. A ver, voy a colocar este correito de acá. Ventas. A ver, arroba. Vamos a colocar el de ingiocontrol.com.pe. O administración, el de ventas ya lo eliminé. Ya, acá colocas una contraseña. Repites la contraseña. Listo. Acá si quieres enviar las credenciales a tu correo, le dices enviar las credenciales a tu correo. Registrar. Para que no te olvides, ¿no? Uno se olvida. Ya le vamos a dar guardar ahí, para que no me olvide. Ya, entonces ya se registró. Regresas a ILTEC nuevamente, automáticamente ya te dio acceso a la plataforma. ¿Ya? Entonces acá vas a colocar nuevamente el correo. A ver, prueba, ya quedó guardado. Bueno, ya lo guardé, ¿no? Y le damos a acceder. Entonces, ya dentro de la plataforma, dice ILTEC Plus, este es el cuadro de bienvenida.
Acá puedes editar tus datos. Acá mi nombre está correcto. ¿Ya? Es importante en toda plataforma educativa, editen sus datos que tengan la mayúscula inicial seguido de minúsculas, mayúscula inicial seguido de minúsculas. Si es que lo has puesto todo minúsculas, mejor edítalo. Editar perfil. Si quieres que tu certificado salga bien, tienes que editar tu perfil adecuadamente. Acá colocas, si quieres que salga como ingeniero, por ejemplo, ¿no? En vez de, si es que eres ingeniero, obviamente, ¿no? Ingeniero Johnny Gutiérrez. Listo. Lo demás no lo quiero cambiar a actualizar. Ya, lo que no quieres que cambie, lo dejas en blanco. Listo, ya se actualizaron, regresas a la plataforma. Y miren lo que sale acá. Ingeniero, ¿no? Y así va a salir mi certificado, ¿no? Entonces, ahorita no tengo cursos. Ustedes han accedido acá a la plataforma y han visto los cursos, ¿no? Abajo también van a ver los cursos que pueden comprar o adquirir. Vamos a probar con el curso gratuito. Le añadimos al carrito, así seguramente han ingresado a esta sesión. Algunos otros han recibido el link directamente. Le das finalizar compra. No te va a pedir que ingreses tu tarjeta ni nada porque es un curso gratuito, ¿no? Para los cursos gratuitos, claro. Esperas que cargue la página y listo. Acá te va a pedir que ingreses tus datos de facturación. Ya yo ingreso mis datos, ¿no? Importante, marca acá, si quieres, lees los términos y condiciones, ¿no? Y le das completar pedido. Ah, yo no quiero guardar esto. Esperas que cargue. Arriba hay una ruedita que está cargando. Y listo. Ya te dio acceso a tu curso. Mira, ¿no? Acá está el curso. Así de sencillo. Y puedes verlo, visualizarlo. Le das clic acá al curso. Está el enlace a la sesión en vivo. Por acá han ingresado algunos hoy día, ¿no? Acá está el contenido. Ya está la diapositiva que hemos presentado, ¿no? Está completa. Si deseas la puedes descargar, ¿ya? Ahí está la diapositiva completa, ¿no? Acá va a estar disponible la sesión grabada. El día de mañana y van a tener acá el videíto de esta sesión que estoy grabando, ¿correcto? Y acá, bueno, le hemos colocado la oferta para ustedes, para los que están ahorita en este curso que vence a las 11 en punto de la noche. Ingresas este código de cupón, el costo normal del curso de mecánica de suelos con fines de cimentación, solo para los que han asistido a este curso y aún no han comprado, es de 150 soles con este código de cupón. ¿Cómo accedes al descuento? Copias el código de cupón. Acá no puedes copiar, cópialo en un papel. Ya, colocas el código en un papelito. Toda la plataforma está protegida para el plagio, ya, para que otras plataformas no nos copien, ya que hay diferentes empresas que quieren copiar los diseños de las aulas virtuales. Entonces, le hemos protegido. Entonces, vas a pagar 150 soles nada más. Entonces, le dices añadir al carrito. ¿Ya? Entonces nos vamos a añadir al carrito. Abajo hay un cuestionario, ojo, del curso anterior. Ya, después les explico. Ya, eliminamos de la E050, pero ya lo tengo. Ya, añado al carrito. Y acá van a ingresar el código de cupón. Si ustedes no ingresan el código de cupón, obviamente no se va a aplicar, ¿no? Cuando ingresen ya el código de cupón, lo digitan, le van a dar clic en aplicar cupón. Y luego le dan clic en finalizar compra. Cuando vayan a finalizar compra, les va a pedir que ingresen sus datos primeramente, ¿no? Para la facturación. Van a aceptar acá los términos y condiciones, ¿no? Si desean y se olvidaron de colocar el cupón, lo pueden colocar acá nuevamente, ¿no? Y le dan aplicar. Y le dan luego completar pedido. Ya cuando lleguen a completar pedido, les va a pedir que ingresen sus datos de su tarjeta. Acepta todos los tipos de tarjeta, crédito, débito, Visa, Mastercard, etc. Ah, hay un error ahorita acá. Bueno, esto es irrelevante. Después lo vamos a solucionar con el área de TI. Le das en pagar, ¿ya? Acá ingresas tus datos de tarjeta, ¿no? Tienes Yape, tienes Plin, haces un zoom acá, ¿ya? Zoom, y con tu celular activas tu Yape, ¿no? Y le pones escanear QR. Y automáticamente va a empezar a cargarse los datos y va a pagar, ¿no? Entonces, esa es una forma. Lo otro, ingresar tu código, tu número de tarjeta, tu CBV, y le das en pagar, ¿no? Obviamente ahorita no me deja porque no he dado. Una vez que pagues, automáticamente ya te da acceso a la plataforma. Automáticamente, eso es automatizado, ¿no?
O también, si desean, pueden escribir al interno, ahí tienen el WhatsApp para pedir el número de cuenta y hacen una transferencia directa. El titular de la cuenta es Capacitaciones en Geocontrol. Así les va a salir en el movimiento, ¿ya? Entonces, esa es la forma en la cual estamos trabajando nuestra plataforma. Acá, acuérdense, tienen ustedes el curso gratuito. Abajo del curso van a encontrar, cuando ingresen al curso, una evaluación para poder obtener el certificado. Eso a partir del día de mañana. ¿Ya? Entonces, acá ustedes le pueden dar a expandir y acá tienen el cuestionario. Resuelven acá su examen, su evaluación. 5 preguntitas. Empezar evaluación, continúan y le dan enviar. Finalizar evaluación. Cuando finalicen, les va a dar una opción para descarga de certificado, pero obviamente ahorita no tiene nada. Desde mañana regresan al aula y pueden descargar su certificado, ¿ok? Entonces, tienen hasta las 11 en punto de la noche para poder adquirir el curso a 150 soles nada más, en vez de 300, porque a partir de mañana va a seguir hasta 300. El lunes empezamos el curso, ¿ya? Entonces, el contenido del curso lo pueden solicitar a través del WhatsApp o también lo vamos a colgar en la plataforma. Creo que ya estaba colgado. A ver, déjenme ver. Ahora vamos a ver acá. Cursos, mecánica de suelos con fines de cimentación. Ya, acá vamos a ver el curso está lento mi internet. Ya, no está. Después le voy a colocar acá el brochure. ¿Ya? Igual les voy a mostrar ahorita. A ver, por acá tengo el contenido del curso, el brochure. De qué trata y qué temas vamos a ver en este curso. Cursos, mecánica de suelos con fines de cimentación. Esta presentación que hemos visto es una pequeña parte del curso, ¿no? Todo lo que vamos a ver está acá. A ver, vamos a ver en la primera sesión, prácticamente ya ustedes se han llevado a la primera sesión, parte de, todavía no hemos explicado todo, ¿no? Las primeras 2 sesiones son 10 horas, ¿no? Las primeras 2 sesiones vamos a ver la norma de 050, vamos a hablar del cálculo de capacidad portante, los asentamientos, los empujes, vamos a dar un ejemplo de elaboración de mecánica de suelos con diferentes casos, vamos a ver el ensayo aplicado a las normas ASTM, del SPT, el CONOPEC, DPL, triaxial vamos a hablar de los 3 métodos y sus usos, para qué casos se utiliza cada método, ¿no? La consolidación, la compresión no confinada. Vamos a hablar de las propiedades gravimétricas y volumétricas de los suelos, contenido de humedad, gravedad específica, cómo se hacen los ensayos, procedimientos de ensayo y su aplicación a la geotecnia, de hecho, ¿no? Propiedades físicas de los suelos, la segunda parte. Vamos a hablar del análisis gravimétrico portamizado según la STM de 6913, los límites de consistencia, todo en versión actualizada. ¿Ya? Y les vamos a compartir también las normas ASTM, que vamos a ver en el curso, de hecho, ¿no? Los ensayos de permeabilidad, hay 2 métodos, los que vamos a ver según las normas actualizadas. Tenemos el método pared rígida, pared flexible, ¿no? Los ensayos de consolidación, colapsabilidad, expansión libre y los ensayos químicos. Todos los procedimientos de estos ensayos, ¿no? Que lo vamos a ver ya después de haber explicado toda la parte geotecnia. Una vez que entiendan la importancia de todos los ensayos, les vamos a enseñar los procedimientos de cada uno de los ensayos. Son 10 sesiones de lunes a viernes, vamos a arrancar este lunes, ¿no? De lunes a viernes desde las 7:30 de la noche hasta las 10:30 de la noche. Quizás algunas sesiones nos quedemos un poquito más, que no pase de las 11 de la noche, con algunas consultas que puedan tener. ¿De acuerdo? Muy bien, señores, quedan invitados a este curso que se apertura esta semana. ¿Ya? Luego les voy a pasar el brochure, les voy a dejar ahí en el aula virtual o lo vamos a colgar también en la web, ¿correcto? Bien, señores, muy agradecido por su participación. Espero verlos en nuestro próximo curso que va a darse por inicio esta semana. Agradezco entonces nuevamente la participación. Que tengan ustedes muy buenas noches. Así es, el curso es en vivo, ¿ya? Ese es el horario en vivo para responder a Claudia. ¿Ya? El certificado va a salir por 70 horas, si no me equivoco, ¿ya? Porque son horas académicas, no son horas normales. Cada hora académica son de 40 minutos más o menos, pero las sesiones son continuas. Trabajamos con el Microsoft Teams pagado. Muy bien, señores, muchas gracias. Que tengan ustedes muy buenas noches. Estén atentos a la página.